empezar el tercer encuentro de la cátedra Socialismo Barbarie, cuyo título le hemos puesto de la crisis económica a la rebelión internacional. Los dos primeros encuentros, un poco hicimos más un análisis de caracterización de la época histórica que estamos viviendo, los rasgos centrales, y ahora en este tercer encuentro la idea es hacer un balance de los procesos revolucionarios que atravesaron el siglo XX. Especialmente las tres revoluciones que por ahí son las más significativas, porque de alguna u otra manera, de diferentes vías, fueron revoluciones victoriosas que expropiaron a la burguesía, ¿no? Estamos hablando de la rusa, que es la primera revolución triunfante del siglo XX, la china, que es la más grande en magnitud, y la revolución cubana, que tiene su especificidad porque es la única revolución victoriosa de América Latina. La idea de esta charla es hacerla en el marco de lo que está sucediendo en todo el mundo con la crisis capitalista que se está desarrollando. Si uno puede ver, la última semana ya está casi, podríamos decir, confirmado que entramos en una segunda fase recesiva de la economía, y se abrió todo un debate sobre si entramos realmente en una época de depresión económica, lo que ya habilitaría debates de otro tipo ya. Y al mismo tiempo, como dijo el compañero Roberto Ramírez en el primer encuentro, este año 2011 se parece a esos años en los cuales las masas entran en la escena política, como fue el 68 o el 17, y nos plantea la tarea de transformar las rebeliones en revoluciones. De ahí estudiar las revoluciones pasadas. Para hoy está el compañero Roberto Sanz, compañero Bobby, como lo conocemos. Es parte de los que hacen la revista internacional Socialismo Barbarie. Para los que les interese, el último número de la revista está dedicado a Cuba, todo el debate de la Revolución Cubana, y especialmente la charla de hoy, los debates de la charla de hoy están sintetizados en esta revista, que para quien la quiera leer, está a su alcance. Así que bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Roberto. Bueno, hola de vuelta a todos, buenas tardes todavía, o buenas noches. La discusión hay varias cuestiones. No es exactamente lo mismo hablar del proceso de las rebeliones, de las revoluciones ocurridas durante el siglo pasado, durante el siglo XX, que hablar del proceso posterior de transición o intento de transición al socialismo o de aborto de ese proceso. Hay varias cosas. Teoría de la revolución y teoría de la transición de alguna manera se vinculan, pero no son exactamente lo mismo. Pero en todo caso, voy a tratar de partir primero de un anclaje muy general, de un anclaje recontra general, que es un poco lo que recién decía el Tano, que es que lo que le da enorme actualidad, digamos, a esta discusión, y lo que hace que la discusión sea una discusión que tiene su miga y su profundidad, es que luego, como punto de arranque, luego la caída del muro de Berlín, está bien, y luego de la idea de los fines, de que todo había terminado, de que la clase obrera había terminado, de que la perspectiva anticapitalista había terminado, de que el socialismo había terminado, y de que la revolución como evento social había terminado, ¿está bien? Entramos en un mundo, digamos, dominado por el capitalismo neoliberal, por la mundialización y por la democracia burguesa urbi et orbi, o sea, como forma de expresión social. Hay dos modificaciones muy importantes que han empezado a cambiar ese cuadro de situación. Una, lo han charlado ya con Roberto y entiendo también con Sergio, ¿está bien? Que bueno, el discurso, para decirlo en ese plano, de tanta legitimación del capitalismo, está un poquito en crisis. Capitalismo que todos los días se cae la bolsa el 8, el 7, el 6, el 5%. También la amenaza de default, incluso la payasada esa, la amenaza de default en Estados Unidos, etcétera, por lo menos tanta legitimidad no tiene. No se sabe para dónde ir, pero se sabe bastante bien que esto cae es una mierda. Entonces, eso es interesante. Como acontecimiento
que ahora lo acabamos de ver, todo el mundo está enterado seguramente, la barrabasada esa en Estados Unidos, la juventud, sobre todo su movimiento juvenil, los obreros poblados, los indignados, muy imprenarios de Estados Unidos, quisieron cortar el puente de Brooklyn. Bueno, cortar el puente de Brooklyn es un poco más delicado que el puente de Corredor, ¿está bien? Es un puente terrible, ¿está bien? Nueva York creo que es el doble de Buenos Aires, que ya es muy grande, ¿no? Por el Gran Nueva York, y Brooklyn creo que es el distrito más populoso de toda Nueva York, ¿está bien? Bueno, ahí estuvieron un par de, digamos, por un día, detuvieron a 700 jóvenes, después lo liberaron, pero fue un hecho político impactante porque, bueno, no debe haber habido una redada con tantos presos en Estados Unidos desde la década del 70. Estados Unidos, las circunstancias en el caso español, más radicalizadamente el mundo árabe, ¿está bien? Lo que está marcando, lo que muchos compañeros de la corriente del troquismo en general, correctamente, de Europa, etcétera, lo que está marcando es una cosa que tiene su valor también, que es la reemergencia de la acción colectiva, la acción de masa como un factor, un vehículo de afirmación en la vida política de grandes sectores. Esa rebelión, como es, inicial, incipiente, democrática, general, radical. ¿Está bien? Esa rebelión, que después me refería a alguna cosa más, pero esto es una introducción, nada más para ir al punto que quiere de mi introducción. Esa rebelión todavía no resuelve la subsistencia de una enorme crisis de perspectivas. ¿Está bien? O sea, quizás se empieza a saber más qué es lo que no nos gusta, se empieza a saber más que no nos gusta en sectores que no son estrictamente de la clase obrera por ahora, sino que son sectores más bien juveniles o de juventud trabajadora sin trabajo, o de masas populares en términos generales, con más o menos determinaciones de clase en el mundo árabe. Se sabe mucho menos que se quiere. ¿Está bien? Se sabe mucho menos que se quiere. Eso va, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso va al punto de que todavía pesa, en ese nivel, todavía pesa un poco la hipoteca del fracaso del socialismo, digamos, supuesto fracaso del socialismo del siglo XX. Hay más claridad, o empieza a haber más claridad acerca de qué se está en contra y menos claridad acerca de qué se quiere. Lo cual también da lugar a discusiones a veces fragmentarias. Por ejemplo, yo estuve en la Asamblea de Indignados en Francia, que son muy chicas, y toda la discusión era sobre el tema de la deuda externa, si pagar y no pagar, la Unión Europea, etc. La discusión muy rica, muy progresiva. Todavía no era una discusión de cambio social, de transformación del sistema social. ¿Está bien? Ahora, la reemergencia de la crisis del sistema, mucho más profunda, y la reemergencia de las rebeliones populares, también profundas, porque no tan profundas, y mucho más lejos, la todavía no reemergencia de la alternativa socialista y de la clase obrera como clase que se afirma en la arena política, ¿está bien? De derecho, replantea el debate y la reflexión sobre las experiencias pasadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el siglo pasado, el siglo XX, que se pretendió clausurar, o que en cierto sentido se clausuró, aunque la historia siguió, la historia no había terminado, el 89-90, el siglo XX, el siglo supuestamente clausurado, el 89-90, y reabierto como experiencia histórica, para mí, a partir de algún momento del año 2000, ¿está bien? Ese siglo fue un siglo donde las experiencias de lucha de clases ocurridas mundialmente fueron inmensas. ¿Está bien? El siglo XX realmente fue un siglo, por ahora, históricamente fue el siglo con extremos más agudos, fue el siglo de las revoluciones y las contrarrevoluciones. ¿Está bien? Sobre todo fue el siglo de las revoluciones y las contrarrevoluciones, los eventos más radicalizados de la lucha de clases, quizás de la humanidad o de la humanidad, dicho de alguna manera, porque un estadio de desarrollo de fuerza productiva superior que hemos vivido hasta hoy. ¿Está bien? No casualmente un siglo que planteó eventos que cuestionaron la dominación de la clase dominante, la dominación de la burguesía. ¿Está bien? Y a la hora del recomienzo de la experiencia histórica de la rebelión popular, y quizás ustedes son muy jóvenes y lo toman como
circunstancia le da actualidad a un debate que, lejos de ser un debate puramente historicista, histórico, de hecho es un debate técnico acerca de cuál fue la experiencia y qué lecciones nos deja el siglo XX, ¿se entiende? O sea, no es un ciclo, estamos en el siglo XXI, ¿está claro? Estar en el siglo XXI significa, bueno, no significa nada, el siglo XXI yo nací ayer, no me significa nada. O puede significar un montón de cosas. Por ejemplo, significa de que el proletariado tiene un siglo de experiencia anterior. No es exactamente igual. ¿Se entiende? Ponerse de pie en el siglo XXI no es igual de ingenuo, aunque la clase tapada no sea consciente de tal, la generación joven, no es igual de ingenuo que ponerse de pie a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Simple. Porque a comienzos del siglo XX, el recorrido de la experiencia histórica de la clase obrera era muy inicial, porque tuvo también todo el siglo XIX, ¿no? Pero era mucho más atrás. A comienzos del siglo XXI, la clase obrera tiene 2 siglos de experiencia colectiva. Y sobre todo tiene experiencia colectiva del siglo XX. Pero ¿qué caso nos dice el siglo XX? Nos puede decir un montón de cosas, hay que interpretar. Puede decirnos, no, es una mierda, vamos porque siempre todos se van a localizar, yo me hago autonomista. El capitalismo no me gusta, pero el otro, el partido, el poder, todo eso está menos. Entonces, ¿entiendes? O sea, te puede decir hacerse reformista, ¿está bien? Aunque el reformismo está continuando ahora. Puede significar un montón de cosas, ¿está bien? Puede significar un montón de cosas que eventualmente no eran significativas cuando el proletariado tenía toda una experiencia que desarrollar por delante y nada de experiencia por detrás. ¿Se entiende? Cuando el proletariado, cuando las masas explotadas operadas en términos generales, las determinaciones más concretas son parte de la charla que viene, se empiezan de vuelta a poner de pie, de hecho, de derecho, se plantea, bueno, pero esta experiencia ya la hemos recorrido. ¿Qué nos ha dejado esta experiencia? ¿Se entiende? O sea, un ejemplo así tonto, bueno, hay un ejemplo así, muy tonto, porque de hecho siempre me salen todos mal. Ese que dice, ¿cómo es el tema de la vaca y la leche? O sea, ¿cómo era ese? El que se quema con leche ve una vaca. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Es un buen dicho para la clase trabajadora y los troquitos y los taguistas del siglo XXI. ¿Está bien? El que no saca ninguna lección, capaz que la vaca le pisa la cabeza y no se entiende y empieza todo de vuelta como si nada hubiera ocurrido nunca y no hubiera habido ninguna experiencia anterior. ¿Se entiende? En todo cosa, el caso es que trata de sacar conclusiones de la experiencia histórica, no ve una vaca y llora, pero trata de, ¿se entiende?, tener las herramientas de experiencia acumulada para poder no repetir los mismos errores en el siglo XXI que se cometieron en el siglo XX. ¿Se entiende? O sea, la actualidad del debate sobre las revoluciones del siglo XX y sobre las experiencias, el intento de experiencia de transitar más allá del capitalismo, ¿se entiende? En la actualidad de intentar sacar lecciones estratégicas, aprendizajes programáticos, conclusiones en la concepción a partir de toda la experiencia histórica del siglo XX y para que esa experiencia no haya sido en vano y fecunde los desarrollos del siglo XXI, hacerlo lo más consciente posible. ¿Se entiende? Entonces,